El título de este episodio estuvo escrito en mi cuaderno por muchísimo tiempo, por no decir años. Tenía la idea hace mucho tiempo, pero no sé si es que no me atrevía o me daba miedo, o me da miedo de mostrarme tan vulnerable al mundo. Quise empezar con este episodio porque me parece que marca un antes y un después en mi historia y es el porqué de todo lo que se vino y lo que se va a venir. Es decir, es el porqué de cómo estoy viviendo mi vida hoy, el porqué de mis decisiones y el porqué de muchas cosas que se van a venir y que ustedes van a ir entendiendo a medida que vayan escuchando ciertos episodios y que yo me vaya abriendo un poco más con ustedes. Está dedicado a todas las personas que no tuvieron una infancia como se supone que debe de ser. No quiero encasillar una infancia a un concepto que quizás está lejos de la realidad, sino que va dedicado a todas esas personas que tuvieron una infancia difícil. Somos muchos en el mundo, lamentablemente, y este episodio es con el fin de identificarnos un poco más entre nosotros, de saber que nos pasan ciertas cosas y que todo tiene una explicación, de poder, a mí me costó mucho entenderme y entender ciertas cosas que me pasaron, y está bueno poder desahogarse. Yo soy una persona sumamente fría, no hablo de nada. Esta es la primera vez que yo voy a contar cosas que por ahí nunca he contado. Hay otras que no las voy a contar jamás y que no me interesa exponerlas acá. Quizás puedo exponerlas en un consultorio con mi psicólogo, pero no acá porque no me interesa y no es el fin, y tampoco estoy preparada y tampoco quiero porque involucran a más personas, sino no es la idea, pero sí contar como una parte general de todo lo que pasé yo y cómo eso afectó en ciertas decisiones y en ciertos momentos de mi vida y cómo yo intenté cambiarle la vuelta a todo, e intento todos los días. Yo siempre digo, los traumas son como una adicción, es día a día tratando de sanar y tratando de alejarte de ciertas cosas que te hacen mal. Así que nada, espero que les guste y que si se sienten identificados pueden dejar sus comentarios, sus historias. También pueden compartir alguna historia, me encantaría poder hacer entrevistas. Sé que son temas difíciles y delicados los que voy a tocar en este episodio y en el podcast en sí, pero nada, está bueno que se hable más de estos temas y eso. Se supone que la infancia es una de las etapas más importantes de todas, porque es donde nosotros desarrollamos nuestra psiquis, donde nos forjamos como seres humanos. Pero a veces hay algo que se rompe, hay algo que se aleja de lo que técnicamente tendría que ser una infancia. Cuando hablamos de una infancia sana, no solamente hablamos de las cosas necesarias que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos, ya sea una buena alimentación, una casa, un abrigo, las cosas esenciales como ropa, todo lo que básicamente necesitamos para desarrollarnos, sino que también hablamos de un rol familiar, ya sea que nuestra familia se componga por una prima, por una madre, por un padre, por un hermano, por una tía, por una vecina, por una madre sustituta. La familia no es mamá, papá, sino que la familia es quien te brinda el amor y te brinda todo lo necesario para vos desarrollarte como persona. Es quien está con vos acompañándote en las diferentes etapas de nuestra infancia, adolescencia, etc. Es básicamente quien nos acompaña y quien se encarga de ese rol, de acompañarnos, de enseñarnos y de estar con nosotros presentes durante nuestro periodo de infancia. Gran porcentaje de lo que nosotros vivamos nos va a forjar como seres humanos. Tener una infancia difícil no quiere decir tener una vida difícil, tampoco quiere decir ser una mala persona. Hay algo en la sociedad que está como implantado de que si tuviste una infancia difícil, si tuviste una infancia dura, si la pasaste mal siendo niño, cuando seas grande vas a ser una persona, no vas a ser una buena persona, vas a ser quizás un delincuente, vas a ser un adicto, vas a ser una mala persona, vas a tener problemas de conducta. La verdad es que no es así, no es tan lineal. Por supuesto que como les dije, nuestra infancia nos va a marcar
en ciertas decisiones, en nuestro carácter, en nuestra forma de interactuar con los demás. Si vos viviste una infancia donde tus padres o quienes estaban a cargo de vos te maltrataban todos los días, te violentaban, te hablaban mal, o quizás no te golpeaban, pero sí te generaban un maltrato psicológico y todos los días te decían que no servías para nada, que eras un inútil, que eras una mierda, que no eras buena persona, o si viste todo el tiempo a tus padres o tus tíos o quienes estuvieron a cargo drogándose todos los días, hay como un cierto porcentaje, quizás me lo pueden aclarar los profesionales, yo no soy profesional, pero a lo que me refiero es que quizás obvio va a haber un gran porcentaje de probabilidad que vos repitas patrones, pero no podemos determinar que una persona va a ser de tal manera por su infancia. Obvio que hay varias posibilidades de que sí, pero podemos cambiar, porque si nosotros nos quedamos siempre lo que nosotros escuchamos en nuestro entorno es: mirá la infancia que tuvo, claro, no va a ser así. Obviamente, mira, el gurí se droga y la infancia que tuvo, sí, pero si nosotros nos quedamos solamente con eso, es como que perdemos toda esperanza alguna de poder salir adelante si no tuvimos una buena crianza. Yo pasé por un montón de procesos, pasé por un montón de cosas hasta llegar a lo que soy hoy y lo que seré después, porque vamos evolucionando y por suerte lo vamos evolucionando, vamos cambiando y quizás dentro de 1 o 2 años o unos meses no sigo siendo la misma, capaz hay otras cosas, pero yo para llegar acá pasé por un montón de procesos, como les dije. Quiero contárselos justamente porque quiero dar ese mensaje y lo vuelvo a repetir. Que tengas una infancia dura no quiere decir que seas una mala persona o que tengas que ser una mala persona. Se puede cambiar la vuelta. ¿Es difícil? Probablemente sí. Hay un montón de contexto alrededor que nos ayudan a poder cambiar y darle la vuelta a eso. Ya sea que tengamos una red de contención, que tengamos posibilidades que quizás otros no tengan, que sepamos aprovechar esas posibilidades, porque hay mucha gente que tiene un montón de cosas y herramientas y no las sabe aprovechar o no quiere o no sabe cómo hacerlo, y otros que con lo poquito que tienen van construyendo una vida que les permite avanzar en sociedad y sanar también esas heridas. Cuando nosotros pasamos ciertas cosas, algo en nosotros se rompe, y yo siempre digo que yo personalmente he pasado mayor parte de mi vida queriendo arreglar algo que yo no rompí, pero que me tengo que hacer cargo, porque no fue mi culpa, no pedí para venir a este mundo, pero sí hoy soy grande y soy la que llevo digamos, las riendas de mi vida, y yo decido ahora sí qué camino seguir. Es difícil, es un poco jodido y hay cosas que en el camino intentás como, es una lucha interna. Por eso al inicio les decía que para mí un trauma es como una adicción, es día a día, es luchar, es una lucha interna, es todo el tiempo estar luchando con tus fantasmas, queriendo decir no, yo no soy esto, no tengo por qué serlo. Me pasó a mí, yo tuve un padre alcohólico y agresivo, el cual tomaba una gota de alcohol y ya se volvía muy caótico, se volvía en un lugar hostil. Yo tuve una infancia con momentos muy hermosos y esos momentos hermosos se echaban a perder por el alcohol, porque mi padre tomaba e inmediatamente se convertía en otra persona. Yo dudé mucho en hablar de esto porque mi padre está vivo y es muy feo hablar de otra persona. Yo tengo un montón de historias encima que no las comparto. Yo hago contenido para redes y podría tener un montón de visualizaciones con un montón de story time, como le dicen ahora. La verdad es que no me gusta involucrar a otras personas, pero de verdad es que a mí esto yo lo necesitaba. Yo no sé si voy a publicar esto. Yo lo estoy filmando hoy. Hoy es creo que 5 de abril. Pero mi objetivo todo el tiempo, y quiero que esto quede claro, es poder ayudar a alguien más, ya sea con una persona que me escuche y se siente identificado y diga yo no quiero ser esto, quiero cambiar mi vida, quiero hacer cosas buenas, quiero que mi vida sea buena y quiero
estar tranquilo y me merezco tener una vida linda, ya con eso basta. No quiero que esto se convierta en un... No quiero hablar desde la victimización para nada, no quiero que piensen que hago esto por visualizaciones, ni mucho menos, porque podría hablar de un montón de otras cosas que seguramente me darían mucho más visualizaciones, pero la realidad es que tenía ganas de hacer esto y yo soy una persona muy fría, una persona que no hablo, una persona que hizo terapia en algún momento de mi vida, ahora no, pero que la única herramienta que yo tengo es escribir. A mí me gusta mucho escribir, yo me desahogo mucho escribiendo. Lo que yo plasmo acá quiero que sirva para ayudar a alguien más. Yo siempre dije, mi objetivo más grande es devolverle a la vida todo lo que me ha dado, todo lo bueno que me ha dado. Y siempre decía, bueno, hay dos maneras que yo puedo devolverle a la vida. Una es creando, me encantaría, por ejemplo, tener, no sé, una empresa o lo que sea y poder dar fuentes de trabajo y poder darle oportunidad a gente que de verdad lo esté necesitando. Bueno, la empresa no la tengo, plata tampoco para dar fuentes de trabajo, pero sí tengo algo que me encanta, que es poder hablar frente a una cámara, poder comunicarme, me gusta mucho el tema de la comunicación y tengo una historia. Y creo que eso basta para ayudar a quien esté dispuesto a escuchar y quien por ahí esté pasando un mal momento. Entonces creo que está bueno aprovechar esa parte, como bueno, devolverle un poco, como les dije, a la vida todo lo bueno que hoy en día tengo. Yo soy una persona que trabajo, no tengo plata, no es que nada por el estilo, pero tengo una hermosa familia, tengo una vida muy linda, una vida que amo. Yo amo mi vida, me amo un montón a mí misma. Tengo muchos conflictos internos, porque bueno, por todo esto que les venía diciendo, pero así mismo tengo una vida hermosa, tengo hijos saludables, tengo salud, tengo trabajo, tengo una pareja espectacular que me acompaña y es lo más, tengo una familia hermosa y eso creo que vale mucho más que todo. Obviamente que tengo un montón de metas por cumplir y otras que no se pudieron, pero la verdad es que estoy muy agradecida todos los días agradezco a la vida por todo lo que tengo, hasta el más mínimo detalle, hasta poder estar acá hablando con ustedes, poder comunicarme, poder moverme por mí misma. Yo tengo un trabajo el cual te trae, quieras o no, a la realidad. Yo soy enfermera, veo un montón de cosas muy jodidas y creo que justamente eso te trae a la realidad y te hace agradecer hasta la mínima cosa que tenés. Como les dije, yo pasé por muchos procesos para llegar a donde llegué. No es que quiera decir que tengo una vida admirable ni que me tomen como ejemplo. Simplemente estoy feliz por haber construido una familia y haber construido en mi interior y seguir construyendo todos los días algo bueno y querer sanar todos los días. Para mí eso ya es un logro. Pero para eso fueron muchas etapas. La primera fue en la niñez. Como les dije, mi padre era alcohólico. Él nos cuidaba. Yo nací con padres juntos y siempre digo, ojalá hubiese sido al revés, hubiese nacido con padres separados, porque hubiese sido todo mucho más sano. Pero bueno, mis padres vivían juntos, mi madre trabajó toda la vida, ahora es jubilada. Mi padre se dedicó a cuidarnos mientras mi madre trabajaba, porque a mi padre le faltó una pierna, entonces nunca trabajó. Se dedicó a la casa, digamos. Mi madre era la que salía a trabajar y traer el dinero que se necesitaba para todo. Entonces hay muchas cosas que yo logré entender y otras que por ahí aún no. Yo creo que esto se convierta en un video de juzgando a mis padres, porque yo soy madre y al serlo, cuando yo me convertí en madre, entendí un montón de cosas, que uno como padre hace lo que puede. Pero no nos quedemos solo con eso, porque el decir uno como padre hace lo que puede te da como la pauta de hacer lo que quieras con tus hijos y de mandarte un montón de macanas para cubrirlo con uno como padre hace lo que puede. Por supuesto que hay cosas que vas aprendiendo, nadie te enseña a ser padre, es un conjunto de un montón de cosas y de contexto. Yo siempre digo, maternar o paternar en un contexto de pobreza extrema es muy difícil. Por todo lo que eso conlleva. Imagínate vos no comer, no poder comer por días,
tu cerebro no piensa del todo bien, no tenés un buen desarrollo, por ende, y también tenés un montón de quilombos en tu cabeza pensando de cómo hacer para poder darle de comer a tus hijos y de poder comer vos, y eso te genera un montón de estrés. No estoy justificando nada porque la pobreza no es justificación para la violencia, pero lo que quiero decir que es los contextos a veces son muy jodidos. En mi casa no era eso, no es que faltaba un plato de comida ni nada, siempre mi madre trabajó y siempre se tuvo lo que necesitábamos, se tenía, no teníamos mucho más, pero sí cubríamos todas las necesidades básicas. Lo que sí entendí es que mi padre fue una persona que a los 19 años perdió su pierna izquierda, lo cual eso ya es un montón para una persona. En esa época no se iba a psicólogo, no se hablaba, básicamente era como aguántate como machito y no se llora y todo eso que ya sabemos que pasaba antes. Entonces yo supongo que él habrá cargado con un montón de cosas, seguramente afectó a su psiquis o lo que sea, sumándole que después tuvo hijas y él era el que tenía que quedar en casa y limpiar y en realidad se quedaba porque quería, porque él podía trabajar de ciertas cosas que no. Hay mucha gente que tiene un montón de discapacidades y así mismo sale adelante y trabaja y hace un montón de cosas. Él decidió, yo creo que estaba hundido en una depresión que nunca fue diagnosticada, por lo que ya les decía, que en la época de antes era muy difícil ir a un psicólogo, un psiquiatra, querer hablar, buscar herramientas, ayuda. Hoy es más habitual, por suerte. Hoy se habla un montón de la salud mental. Yo creo que mi padre nunca terminó de sanar, por supuesto. Se hundió en una depresión y eso lo llevó a ser una persona alcohólica y un montón de otras cosas más, y tener ataques de ira y ser violento. Sumándole a eso, a que antes como estaba mal visto que el hombre se quedara a hacer las tareas de la mujer, porque era la mujer que tenía que quedarse en la casa y el hombre salía a trabajar. En ese momento él no era, él cumplía otro rol, al revés, entonces capaz que eso también le afectaba como su masculinidad. Yo no estoy justificando, repito, no estoy justificando, estoy queriendo entender, y me pasé toda mi vida queriendo entender por qué reaccionaba y por qué nos hizo lo que nos hizo. Él estaba, cuando estaba sano era otra persona, si bien era una persona que no, en casa nunca nos dijimos te amo, ni nos dimos un abrazo, creo que nos dábamos un beso solamente para decirnos feliz cumpleaños y feliz Navidad, que de por sí ya odio las Navidades porque también era un problema era un caos las Navidades y los cumpleaños, porque ya obviamente que había alcohol y ya todo se convertía en algo feo, entonces no me gusta celebrar nada. Y él, mientras estaba sano, él era otra persona, era un padre presente, era un padre que quizás por ahí no nos decía te amo, pero bueno, nos trataba bien, como tenía que tratarnos, como se supone que nuestros padres tienen que tratarnos, pero cuando tomaba se convertía en un monstruo que yo deseaba que desapareciera. Yo me acuerdo que hay algo que quedó de tantas cosas que me quedaron de la infancia, que es el no creer. Yo cuando era chica, yo me crié en un pueblo, entonces había pocas cosas para hacer. Entonces íbamos a catequesis y yo creía mucho en Dios, yo rezaba y yo siempre le pedía a Dios que lo desapareciera. Es horrible lo que estoy diciendo, pero a ver, yo tenía 6, 7 años, hasta más chica, y yo me acuerdo de siempre me acuerdo de eso, de decir, por favor, Dios, llévatelo, que esto termine. Porque no era solamente que él tomaba, sino que era el caos que venía después. Eran golpes, eran un montón de otras cosas que no voy a hablar acá. Era un contexto muy, muy hostil para dos niñas. En ese momento éramos mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo, y entonces era muy difícil. Y yo ahí dejé de creer totalmente. Sé que me van a decir, Dios no tiene nada que ver con esto, yo entiendo todo, pero bueno, ahí se rompió algo en mí también, que fue mis creencias. Después a mí me gusta mucho estar sola, yo creo que es una de las cosas que a mí me quedó de ese momento.
Yo amo estar sola. Yo hoy en día, no solamente que amo estar sola, que necesito. Hay un montón de cosas, como de checklist, que yo necesito hacer en el día para yo estar bien. Yo siempre tuve la... Hay una cosa que dice Moria Kazan, que ella como que se autoanalizaba sola. A mí me gusta mucho escucharla cuando habla de eso, porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Se compara con Moria Kazan, pero no... me pasaba de... Yo me estaba horas jugando sola, entonces yo me sentaba en un momento de cuando yo, no sé, mis padres... Había momentos que se peleaban y eran momentos muy violentos porque había golpes, había muchas cosas. Yo me iba al patio y con todo el griterío del fondo, yo creaba otra realidad en mi cabeza. Yo empezaba a imaginar cosas que un mundo paralelo. Era como que yo me aislaba totalmente y me pasa hoy, yo me aíslo un montón, me voy a mi mundo. Es como suena medio como naif decirlo, pero es verdad, a mí me pasa de que a mí me encanta estar sola porque yo creo mi propio universo y es como yo amo mi mundo y mi vida. Y creo que eso lo arrastro desde que soy chiquita. Y yo pasaba sola, yo jugaba mucho, tenía amigos en el barrio, mis vecinos, yo amaba jugar con ellos, amaba estar con ellos. Yo me iba siempre a la casa de mi vecino, que eran un amor, una familia espectacular, la pasaba súper bien, me trataban re bien. Me acuerdo que había un vecino que era como, yo lo veía como un padre. Hablaba mucho con él, esto era más mi adolescencia. Y me acuerdo que una noche yo siempre iba y me quedaba tipo hasta las 8, las 9 de la noche. Yo ya era adolescente y él tenía su señora y siempre mirábamos tele y me acuerdo que en ese momento mirábamos Cantinflas, a ellos les encantaba Cantinflas. Yo en realidad a mí no me gustaba, pero yo me encantaba estar ahí, como que la energía era re linda. Entonces tomábamos mate, comíamos, hacíamos asado. Y hubo una noche que me dijo, mañana venís, Meli. Sí, obvio. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para irme al liceo, porque íbamos al liceo de otra ciudad, porque no había quinto en ese momento. Y cuando me levanto, que me iba para ya tomarme el ómnibus, lo miro en la ventana, como siempre se levantaba temprano para irse a trabajar, me saluda. Y a las 11 de la mañana me llaman de que él se había suicidado. Y ahí otra vez, como, loco, en serio. Y ahí se vino todo como... Y yo me acuerdo que fue horrible porque encima yo lo vi, o sea, yo llegué, me trajeron, llegué a la casa y como vivíamos en el interior, en un pueblito, tenía que llegar científica, de esta ciudad tenía que ir científica. Me acuerdo que él se suicidó a las 7 de la mañana y eran la 1 de la tarde y científica no había llegado y él estaba colgado. Y yo siendo un adolescente, viendo cómo él estaba colgado, son cosas muy locas y muy jodidas que vos decís, que en ese momento era como normal o no sé si llamarlo normal, pero como que no nos replanteamos, che, somos niños, casi niños, porque éramos, o sea, si bien éramos adolescentes, pero digo, éramos chicos, estamos viendo una escena horrible, y era como, fue horrible, y eso también marcó un montón. Y después se vino la etapa de excesos, de muchos excesos. Yo tomaba mucho, después se vinieron otras adicciones. Se vino la etapa del enamoramiento, de que, bueno, siempre se dice que uno busca, como que repite patrones. Y nada, yo con mi expareja teníamos una relación muy codependiente. También habían gritos, insultos. Yo no estaba preparada para tener una relación porque la verdad es que no sabía, como no estaba sana yo como para tener una relación. Yo siempre digo, para vos estar con alguien tenés que estar sano vos, tenés que estar bien con vos misma, tenés que quererte, tenés que tratarte bien, tenés que hablarte bien, tenés que estar sano, básicamente, para vos poder relacionarte con alguien más sanamente. Si algo está mal en vos, si venís con un montón de traumas y de cosas que no resolviste y que no pudiste resolver, es muy difícil tener una buena relación con alguien más. Además, como en psicología, no sé cómo es que se llama, pero bueno, básicamente es repetir patrones, buscar como relaciones tóxicas y que también como que repiten esos ciclos de violencia. Pero algo pasó
que fue lo que a mí me hizo clic y fue lo que yo dije, bueno, yo tengo que sanar porque yo no estoy bien. Pasó de que yo me convertí en mi padre. Y me acuerdo que yo, no sé si mi hermana se acuerda de esto, una vez ella me dijo, qué loco que vos odies tanto a papá y te parezcas tanto a él. Me lo dijo en un contexto hablando, yo a mi hermana la amo, es una de mis mejores amigas, mi hermana es todo y ella, no hay una persona en el mundo que me entienda como ella, porque ella pasó lo mismo que yo y con la única persona en el mundo que yo hablo de estas cosas es con ella y que entro más en profundidad. Y yo ahí, eso a mí me hizo clic y yo dije sí, yo tenía ataques de ira, yo tenía excesos, tenía adicciones, a mí no me gustaba algo y reventaba todo, rompía todo. Yo si no me gustaba algo me levantaba y me tiraba a esta mesa. Tenía un montón de ataques de ira violentos y ahí me di cuenta que claro, que me estaba convirtiendo, que yo era mi padre. Y yo dije, yo no quiero ser mi padre, yo puedo cambiar mi realidad. Esta no tiene que ser mi realidad, porque que yo me haya criado de tal manera y me haya criado no quiere decir que esa tenga que ser mi realidad. Entonces busqué herramientas de cómo pegarle la vuelta. Primero fui a un psicólogo, en el cual me despejó muchas dudas y me sirvió muchísimo y recomiendo un montón. Hay un montón de terapias que podés hacer, no solamente ir a un psicólogo, sino hay terapias alternativas, hay yoga, hay un montón de cosas que hoy están al alcance un poco más de todos. Hay ejercicios de relajación, de respiración, de un montón de cosas. Y empecé de a poco, empecé a identificar cosas que me hacían como alterar. Entonces cada vez que yo me daba cuenta que me iba a alterar o me iba a agarrar un ataque de ira o iba a hacer tal cosa, hacía otras que me hacían bien, ya sea salir a caminar. Yo me levantaba a 4:30, me iba a correr, hacía mucho ejercicio. Hubo una época que hice muchísimo ejercicio, hacía calistenia, iba al gimnasio, corría, caminaba, bueno, todo. Entonces empecé a buscar cosas que me sacaran de ese estado de violenta, pero no era taparlo, sino identificar el momento en que yo sabía que me iba a alterar, identificar el momento, identificar qué era lo que me alteraba, qué era lo que me sacaba de sí y cambiarlo por otras cosas. Y también identificar las cosas que me ayudaban a estar bien y a estar bien en el resto del día. Y vuelvo a repetir, el trauma es como la adicción, es día a día. Yo día a día lucho con mis fantasmas y lucho con mi cabeza. Día a día, hay días que estoy un poco más triste, hay días que me pegan mucho más, hay días que estoy un poco más alterada, hay días que estoy bien. Por suerte hace muchos años que puedo controlarlo. Hay muchas cosas que empecé a hacer que me hacen bien, que a lo largo del tiempo les voy a ir contando. Hay personas que me están escuchando por Spotify y hay personas que me estarán escuchando por mi canal de YouTube, pero en este canal voy a compartir un montón de otras cosas, herramientas que me han servido y hábitos que he adoptado para poder estar bien. Pero nada, como fui identificando esas cosas, las fui haciendo, mi vida fue cambiando, mi manera de relacionarme fue cambiando, mi manera de reaccionar también fue cambiando, por suerte, para bien. Y todo eso me ayudó muchísimo y me ayuda. Y la red de contención sirve mucho, pero yo siempre digo, y esta frase la van a escuchar mucho de mí, que es que uno está solo y uno tiene que saber estar solo. A ver, cuando vos tenés una adicción, cuando vos tenés un problema o lo que sea, que estés pasando por una situación difícil, es muy importante la red de contención. Por supuesto que sí. Es muy importante tener a alguien que te esté impulsando, que te esté ayudando y que te esté conteniendo. Pero no te puedes olvidar de que esa persona tiene una vida. Entonces va a haber un momento de tu vida que vas a estar solo, ya sea, no sé, si vivís con una persona, en el momento que se va a trabajar vos vas a estar solo, en el momento que esa persona tenga que salir a hacer X cosa vos vas a estar solo. Hay momentos que entonces vos tenés que saber estar solo y tenés que saber vos cuidarte también y salir vos adelante. Con esto lo que quiero decir es eso. La red de contención es muy importante, pero es muy importante que vos también sepas cómo afrontar ciertas situaciones y que vos sepas que siempre en algún momento o al final estamos solos.
Tenemos que aprender a estar solos, a querernos, a estar bien con nosotros mismos para cuando nos toque estar solos poder decir, no pasa nada, yo puedo con esto, yo lo puedo controlar, porque porque yo estoy bien conmigo misma. Obviamente nadie está bien siempre, la felicidad no es lineal, la felicidad es una montaña rusa. A veces estamos muy felices, a veces estamos un poco más del orto, a veces un poco... esto todos los días es como sube y baja, pero justamente estar bien con nosotros mismos es saber cómo reaccionar cuando estamos acá. Bueno, se hizo un poco largo, pero espero que esto llegue a oídos de quien lo necesite escuchar, y si te sentiste identificado puedes comentar, si es que querés, si querés mandarme un mensaje a mi Instagram, al privado, si es que no querés comentar y exponerte. Si tenés una historia que compartir, estaría buenísimo que o me la compartas por mail o por Instagram, o si es que no querés salir y yo la puedo leer y podemos hablar de eso, o si querés y no sé, te animás a tener una entrevista buenísimo y compartir ciertas cosas y contar otras realidades que seguramente las hay. Lamentablemente hay muchas realidades jodidas en el mundo y bueno, que y no te olvides que si sos padre o si tenés un niño a cargo, no te olvides que tenés una infancia en tus manos y que tenemos que criar adultos que no tengan que sanar su infancia. Espero que te haya gustado, y si me estás escuchando por Spotify podés darle a seguir al podcast, y si me estás mirando por YouTube puedes suscribirte en la partecita abajo donde dice suscribirte para poder ver más videos, para que te llegue la notificación cada vez que yo subo un nuevo podcast o un nuevo video a mi canal, y te dejo en las redes sociales también por si quieres seguirme y conocer un poco más de mi vida. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo y llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Chao.